Bienvenidos a tu programa radial. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Conducido por el evangelista de Cristo, Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California. Transmitiendo a través de Shekina 95.1 FM, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Shekina TV, a través de Roku. En radio, Conquistadores para Cristo 100.9 en Atlanta, Georgia. Radio Fe 96.9, Tijuana. Y Radio Fe 90.9, Los Ángeles, California. Si quieres comunicarte para salir al aire, área 664-142-5264 y Los Ángeles, área 323-427-1426. No te desconectes y sé bienvenido. Aquí comenzamos. En los controles, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, qué gusto saludarle, hermano, que está en sintonía de Radio Conquistadores para Cristo, que usted está pendiente a todas las programaciones que se transmiten todos los días, los 7 días de la semana, las 24 horas. Gracias a Dios que se puede transmitir la palabra y que hay que aprovecharla, amado oyente, porque vendrán días escasos que no habrá, que la gente querrá escuchar y no habrá. Así de que Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía. Agradecemos a los nuevos oyentes radiales que también nos sintonizan por primera vez. Dios les bendiga, gracias, gracias. Y bueno, también le damos la bienvenida a Radio Shekina 95.1, allá en Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Perdón. Dios bendiga a cada uno de los oyentes radiales que están también pendientes ahí por YouTube, también por todas las plataformas que nos sintonizan. Le damos la bienvenida a cada uno y gracias por sintonizar y estar pendiente siempre. Y bueno, pues el inteligente siempre va a querer escuchar la palabra de Dios, va a querer crecer espiritualmente. Y bueno, el que busca halla y el que toca se le abrirá. Así de que qué gusto saludarle, hermano y hermana. Y bueno, pues queremos poner nuestros números a su disposición para que si usted nos quiera llamar, nos quiera mandar un mensaje de texto por WhatsApp, con mucho gusto vamos a estar atendiéndole. Puede hacerlo al 664-142-5264, 664-142-5264. Los que viven en la República Mexicana marcan directamente y los que viven acá en Estados Unidos marca estrella 52 664-142-5264. Y también por el número de California puede mandar un mensaje de texto por WhatsApp al, al 427-1426, área 323 al 427-1426. Y por supuesto, busca el Evangelista de Cristo allí en Facebook, ahí estamos. Gracias a los hermanos y hermanas que ya nos han mandado solicitudes de amistad. Gracias, hermanos, Dios les bendiga poderosamente. Y bueno, vamos a ir rápidamente con la profeta que ya la tenemos en la línea y que nos da mucho gusto saludarle. Profeta, está en el aire, Dios le bendiga, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, hermano Carlos. Muchísimas gracias a todos los radioescucha que permiten que entremos a sus hogares con la palabra de Dios. Y bueno, pues me alegra de estar con ustedes cada tiempo que el Señor nos permite. Así que bueno, aquí estamos a la orden. Amén. Adelante, hermano Carlos. Profeta, hay peticiones. Una de ellas, ahí está, usted sabe que el gobernador, el presidente, está sacando muchas leyes erróneas. El que no haya que hacer, simplemente está oprimiendo a la gente y no solamente a los del mundo, sino también al pueblo de Dios. Y el conflicto que tienen ahora, me llamó el hermano, Carlos de Radio Fe, pues él es trailero, él tiene su propio trailer y les quieren quitar la licencia comercial y dejarles nomás la licencia regular, la que es la C. Entonces muchos de ellos pues van a perder su trabajo, van a perder pues prácticamente también sus trailers, porque muchos de ellos están pagando su trailer. Entonces de eso viven cada uno de ellos.
Entonces esta proposición, no sé si ya es un hecho o si no, que apenas están haciendo eso, pero yo le dije al hermano, le dije, ¿sabe qué, hermano? Hay que orar, hay que ayunar, hay que reprender en el nombre de Jesús para que no se lleve a cabo, profeta. Amén, amén. Eso es lo que podemos hacer, orar. Ahorita pues sí ha estado bastante difícil, pero vemos que con la oración Dios les está también abriendo muchas puertas a muchos hermanos. Hoy hablaba con uno de los pastores que él quería la residencia, pero como él tenía pues un récord criminal, era difícil, ningún abogado quería tomar el caso, ¿no? Pero al final oramos, estuvimos orando por él y gloria a Dios ya le dieron su ciudadanía y miramos que el juez le dijo, si encontramos algo en tu récord, no te vamos a dar la residencia. Y es más, le dijo, es probable que te quiten no te vamos a dar la ciudadanía. Le dijo, es más, es probable que te quiten la residencia y te deporten para México. Ahora, él está aquí desde que era muy chiquito, entonces sí es difícil, ¿no? Para una persona que nació aquí ir a otro país, ¿verdad? Y que lo manden, digamos, extraditado casi, ¿verdad? Y oramos por él y el Señor, pues, cuando el juez miró el caso, literalmente el caso le fue como se dice, limpio. No encontraron nada en su récord y entonces se quedaron asombrados porque pues eso solo Dios lo puede hacer y ahorita pues ya él tiene su ciudadanía. De hecho, pues hoy en la mañana él estaba dando su testimonio, ¿no? De lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que la oración tiene poder, pero que tenemos que ponernos, como dice, de común acuerdo, ¿verdad? Y hemos mirado esas oraciones contestadas del Señor en la oración de la madrugada. Yo no sé si hay personas que entran a la oración de la madrugada, en donde nosotros hemos estado, pero yo creo bastante en el poder de la oración. Yo lo creo con todo mi corazón porque he mirado los beneficios de, de orarle al Señor. Lo miré con mi madre, lo miré bueno, yo lo miré desde muy pequeña, ¿no? Con mi mamá y siempre yo he visto el poder de la oración. Entonces, dice la Biblia, donde estén 2 o 3 unidos en mi nombre, creyendo que el Señor lo va a hacer, Él lo hará. Entonces, pienso que la oración es la única solución, ¿verdad? Para este problema, porque realmente así sucede. Yo sinceramente no creo en ningún gobernante ni de ni republicano ni demócrata. Voto porque el Señor, pues, obviamente Dios me dio este bendición, ¿verdad?, de ser ciudadana americana, pero siempre estoy orándole al Señor, Señor, ¿por qué tú quieres que vote, verdad? ¿Por qué? Porque yo misma me he fijado cómo cuando ya llegan al puesto, a ese puesto, al poder, al poder, ellos cambian. Lo he mirado, y no solamente lo he mirado con, con personas que, que están en el gobierno, sino también lo he visto con personas que buscan fama aún en la iglesia. He mirado personas que siendo cristianas, ¿no? Tienen un puesto, de repente se les va la cabeza y he mirado cómo mucha gente no entiende lo que es el reino de los cielos y he escuchado personas que dicen, oh, Dios me llamó a mí para llenar estadios. Y digo yo, wow, qué terrible, ¿no? Ese pensamiento, porque es un pensamiento, yo le llamo síndrome de estrellato. Personas que piensan que
que esto es una plataforma y no entienden que es un altar, que en un altar se requiere sacrificio, gente muy competitiva, pero como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, unos predican a Cristo, dice, por competencia, otros lo hacen por dinero. Pero Pablo dice, ¿verdad? De todos modos, el reino de los cielos está siendo predicado. Entonces, debemos de entender que sí, que el reino de los cielos está siendo predicado, pero que hay personas que no tienen carácter, que están ahí porque quieren tener fama, porque quieren tener, según ellos, poder, ¿verdad? Pero realmente es un poder que no es un poder real, ¿verdad? Sino que es ah, un, ¿cómo se diría? Algo como un sueño que no es verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio, dice la Biblia, no es comida ni bebida, ¿verdad? Sino que es verdaderamente poder, pero ese poder tiene que ver con sanar a los enfermos, echar fuera demonios, tiene que ver con hacer la obra de Dios. Entonces, tenemos que buscar vivir un evangelio real, no un evangelio como ahora se está enseñando, ¿verdad? Que realmente es un evangelio lleno de mundo, más mundo que realmente el reino de los cielos. Así que yo creo en la oración, creo que Dios nos mandó a orar. Cuando comenzamos nosotros la oración por Facebook, eh, obviamente pues ya teníamos como 30 intercesores que habían estado intercediendo con nosotros por mucho, mucho tiempo. Más aparte, pues nosotros comenzamos con mi esposo la oración en nuestra congregación cuando estábamos con nuestros pastores, y nosotros nos levantábamos temprano a las 3 de la mañana, manejábamos hasta Los Ángeles para ir a la hora de la oración y de ahí pues nos íbamos a nuestros trabajos. Entonces, esa era nuestra rutina, ¿no? Hasta que el Señor llamó a mi esposo como pastor y comencé yo la intercesión en la congregación todos los días en la madrugada con un equipo de 5 mujeres. Y ahí comenzamos, ¿verdad? Y hubieron altibajos, aún así. Tengo 25 años intercediendo en la congregación, más aparte intercediendo con mis pastores, obviamente, pues ahí yo fui entrenada, entonces tengo 35 años de estar trabajando en el ministerio y la oración es parte de mi fuerte, la oración, la intercesión y la guerra espiritual. Pero hay personas que como miraron, aquella lo está haciendo, entonces yo también lo puedo hacer. Y ahora pues se han abierto muchas personas supuestamente orando, pero no realmente no están ahí para eso. Conozco una hermana que ella, hoy estuvimos en un programa y estaba hablando con ella, ¿verdad? Y le digo, wow, hermana, ¿cuánto tiempo ha estado usted ahí en ese programa, verdad? Que es un programa de oración que ya tiene 25 años ella orando, pero ese es su llamado, ese es parte del llamado. Y cuando una persona ora, se puede sentir cuando está ahí porque está realmente, porque Dios lo puso a orar o porque la persona simplemente quiere ser vista. Entonces, creo que la oración, dice la Biblia, del justo puede mucho. Entonces, Dios quiere que oremos por esta situación que se está dando en los Estados Unidos, pero aún así recordemos que mucha gente vino de nuestros países y trajeron sus dioses a este país. Y Dios está sacando la gente que ha traído sus dioses a este país. Y la misma tierra está vomitando la gente. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Yo tengo que orarle al Señor y también, y yo sé que esto le va a sonar un poco ridículo a usted, pero hablarle a la tierra, pedirle perdón a la tierra, porque la tierra está viva, aunque usted diga, no, pues esta está loca, esta señora. No, usted tiene que hablarle a la tierra, porque en el libro de Génesis, cuando Caín mató a Abel,
dice la palabra de Dios ahí en el libro, usted busque los Génesis 4:11, dice, ahora pues, maldito eres de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, aquí miramos una maldición literalmente de la tierra. Y si nosotros eh, traemos ancestros que han derramado sangre, obviamente la tierra puede sentir eso y hay una maldición de la tierra sobre la persona. Entonces, hay que orar y pedirle perdón a la tierra, restituir, pedir perdón por esa sangre derramada. Yo creo con todo mi corazón que Dios puede limpiarnos, puede sanarnos y restaurarnos. Hay una parte en la Biblia donde habla creo que está en el libro de Reyes, donde dice que uno de los reyes, creo que era uno de los reyes de Asiria, dice que cautivó el pueblo de Israel y lo llevó cautivo y los puso en una tierra donde no tenía que ponerlos. Y dice la Biblia que cuando los puso ahí, dice que los leones salían y mataban a la gente. Y le dijeron al rey, ¿verdad? Mira, la gente que tú has traído del destierro, le dice, viene y está muriendo, le dijo, porque él no, ahí dice, ¿verdad? Porque no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Entonces, debemos de entender que eso existe, de que la tierra reconoce y que hay un Dios en esta tierra, y cuando nosotros queremos traer otros dioses y ponerlos en el lugar de Dios, recordemos que Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana, la misma tierra va a vomitar la gente. Entonces, por eso es muy necesario que nosotros pidamos perdón por estas personas que han venido y han traído sus dioses de otras naciones, y Dios no va a permitir que esta nación se contamine de esa manera. Entonces, yo le oro al Señor, pero le digo al Señor, perdona a aquellas personas que vienen a esta tierra y traen otros dioses y traen otras costumbres y contaminan la tierra, ¿verdad? Miramos que los abortos también, esa es otra parte. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que pedirle perdón al Señor por los derramamientos de sangre, por los abortos que se han hecho, por la violencia, porque mucha gente ha venido de nuestros países, de nuestras naciones a este país. Venimos huyendo del narcotráfico, venimos huyendo de las matanzas de nuestros países. Entonces, Dios tiene que hacer justicia, ¿verdad? Y hermano, si usted vino a esta tierra y usted está haciendo la obra de Dios, créame que Dios lo va a guardar y lo va a proteger. Pero si usted no ni siquiera va a la iglesia, piensa que el rey es el billete, entonces ahí estamos mal. Entonces voy a orar. Yo siempre he orado que el Señor les dé sus papeles y lo he mirado. Ahorita tenemos una hermana que le dieron su permiso de trabajo por 5 años. Y ella, pues, no tenían que habérselo dado. Fue realmente un milagro de Dios. Pero ella es una intercesora. Yo le dije, mira, hermana, si tú haces la obra de Dios y le sirves al Señor, Dios mismo te va a mantener en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios necesita intercesores. Dios necesita hombres y mujeres de oración para esta nación, ¿verdad? Especialmente por los niños que están aquí. Así que sí, vamos a orar por esas peticiones de oración que el Señor, hoy me cayó una de las peticiones, dice que el Señor me dé mi mica. Yo entendí lo que quiso decir. Porque Así que también sí, el vamos a orar. hermano de Radio Fe está pidiendo también que el Señor toque para que sus papeles, primero los tenía con un abogado, pero el abogado pues no hizo nada. Ahora se cambió a otro
Y bueno, pues él es uno de los que siempre está sirviéndole al Señor y está pendiente Ujú. de la radio. Así de que yo le digo, hay que creerlo y vamos a orar y usted va a tener sus papeles también. Amén, claro que sí, claro que sí. Ahorita uno de los pastores, Dani Luna, él eh, encontró este abogado muy, muy bueno que ha estado haciendo esa parte de ayudando al pueblo, ¿verdad? Porque hay tantos abogados que le están robando a uno que uno ya no sabe ni en quién confiar. Pero sí, parece que este varón, este, es un buen abogado, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Sí, te damos Señor. gracias en este día por tu Sí, Señor. presencia, por tu grande amor, Señor, que tú tienes para Sí, nosotros, Padre. para tu pueblo, Señor. En esta hora venimos pidiendo perdón, Señor, por los derramamientos de sangre en esta tierra, Sí, por todos esos abortos que se han hecho, por las matanzas, Señor, por las violaciones de niños. Y también te pedimos, Señor, que limpies nuestra línea sanguínea, Padre. Si ha habido asesinatos en nuestra línea sanguínea de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, peleas de tierra, te pedimos perdón por ello, Padre, y límpianos con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice tu palabra que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Hoy venimos apelando, Señor, a las cortes celestiales y venimos poniendo los casos de nuestros hermanos, sí, Señor, Padre. allí en las cortes del cielo, sabiendo que tú eres el juez justo y fiel y verdadero. En esta hora te pedimos, Señor, que extiendas tu manto Sí, Padre. de misericordia y que toques, Señor amado, nuestros hermanos que tienen problemas migratorios, que tú pongas los abogados correctos, que puedan, Señor, soltar esos papeles, Padre amado. Mira la injusticia Sí, que se ha cometido en contra del hispano en esta nación, Señor, porque realmente es una persecución racista. Señor, te pedimos perdón por aquellos aún familiares, mi Dios, que les han abierto recompensas para que aún sus familias entreguen a sus propios familiares. Hoy te pedimos perdón por ello, Padre, y que tú pongas de tu gracia, de tu misericordia, que abra, Señor, la oportunidad de que aquellas personas que no tienen sus estatus migratorios, Señor, en esta nación correcta, que tú pongas, Señor amado, en el corazón de estos gobernantes, abrir las puertas para que ya no hayan estas deportaciones, estas personas, Señor, que han sido atacadas, mi Dios, que han sido ultrajadas, muchas de ellas, Padre, te pedimos que ya no haya divisiones de familias, sino que tú hagas el milagro, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Estaba diciendo hoy el pastor Luna que a uno que no que él tiene papeles, él es dueño de una Chevron aquí, simplemente por verse hispano lo agarraron y lo golpearon y le quebraron sus dos manos, y él es ciudadano americano y él está demandando ahorita, los de ICE los está demandando por $5 millones. Entonces, realmente al gobierno no le conviene estar dañando el pueblo porque no es justo. Tiene que realmente tener, uh, tienen que, tienen, tienen que saber que somos seres humanos, que tenemos derechos como seres humanos y deben de tratar a la gente con dignidad, ¿verdad? Porque no somos animales. Todos los que hemos venido a esta nación somos inmigrantes, tanto los blancos como los negros y los hispanos y los chinos y todos los que hemos venido a esta nación. Esta nación era de indios, no era de ninguno.
somos inmigrantes y como hijos de Dios todavía somos inmigrantes, peregrinos, dice la Biblia. Entonces el hombre es el que pone las barreras de terreno y querer poseer la tierra, pero esto va más allá de simplemente lo que está sucediendo, hermanos, y eso ustedes lo tienen que saber, que hay una agenda demoníaca detrás de todo esto y lo que esa agenda quiere es reducir la población, endoctrinar a los niños. Hay muchos niños perdidos, secuestrados, 300,000 niños perdidos que no saben dónde están esos niños. Y está horrible lo que está aconteciendo debajo de las narices de muchos. Entonces es muy importante que nosotros oremos como pueblo de Dios y pidamos al Señor que tenga misericordia y que haga justicia, ¿verdad? Porque Él tiene el poder de hacerlo. Amén, hermano Carlos. El profeta, bueno, ahora un hermano me avisó que hay un grupo de hermanos nuevos que tienen hambre y sed de la palabra, y que este grupo juega, los tenemos. Y bueno, pues les mandamos un saludo a ellos, a cada uno de los que son nuevos en el Evangelio, y que ellos van a estar escuchándonos siempre. Quieren que les compartamos el mensaje. Así que, profeta, le mandamos un saludo a todos los hermanos y a los amigos y los nuevos creyentes, tanto como mujeres y hombres, que nos van a estar escuchando por este grupo y que le vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, profeta. Amén, claro que sí, claro que sí. Un saludo muy cordial a estos radioescuchas que están tan pendientes realmente de la palabra de Dios. Yo me alegro porque hay un hambre. La vez pasada pues yo me gozaba de todos los testimonios, incluyendo que los llevé a la iglesia el video y lo compartí, verdad, de las personas que han estado dando testimonio del poder de Dios. Así que realmente es un privilegio para mí el poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Claro que sí. Aquí está una petición de esta mujer. Dice: Dios les bendiga, señores, pero no es cristiana, pero por fe ya está escuchando. Amén, amén. Dice: pero nosotros acá, yo vivo acá en la República Mexicana, y se ha apoderado un miedo tremendo, las matanzas. Dice: hace poquito están encontrando, dice, muchos muertos que nomás los matan y los entierran. Encontraron 141 muertos, tanto como hombres y mujeres, jovencitas y jovencitos. Y este grupo se ha apoderado de diferentes formas y los están matando. Y nosotros pues ya no hayamos qué hacer, la mera verdad, no tenemos paz. Y pues ahora yo estoy escuchando las programaciones de ustedes y espero que si ustedes pueden orar por México, porque hay mucho derramamiento de sangre y mucho asesinato, y que los mismos gobernantes ya no se les puede tener confianza. Dice: Dios les bendiga. Amén, amén. Sí, eso sabemos que está ocurriendo no solamente en México, sino también en Centroamérica, lo hemos mirado. Y necesitamos creer que Dios es poderoso para protegernos, para guardarnos primeramente y para cambiar la nación. Yo creo con todo mi corazón que lo que México necesita es que Cristo entre en México y haga una obra transformadora y remover, como dije anteriormente, los dioses que no son dioses. Algo que, si usted, mi amada hermana que está escuchando, con todo respeto se lo voy a decir, pero adoración a la muerte, eso es peligroso. ¿Por qué?
porque este espíritu de la muerte demanda ofrendas de sangre. Es igual que el satanismo. Y es una costumbre que ahora lo estamos mirando, ¿no? Donde hemos ido, ¿no? Yo me quedé impresionada porque cuando yo fui concejal de la ciudad, representando al pueblo hispano, una de las que estaba ahí en septiembre me dijo, bueno, vamos a hacer un evento, un festival de la ciudad. Y ok, vamos a hacer. Y ella me dijo, ¿por qué no ponemos un altar a la muerte? Y le dije, ¿qué? Entonces me dice, sí, me dice, ¿por qué no lo hacemos? Es parte de la cultura de México. Y le dije, ¿sabes qué? Y yo conozco muchos mexicanos. De hecho, mi iglesia, le digo, está lleno de mexicanos. Yo soy la única hondureña. Y ahí ellos no adoran la muerte. Me dice, no, pero es parte de la cultura. No, no es parte de la cultura. Es algo que se ha introducido como cultura y piensan que es un juego, pero hay un espíritu demoníaco detrás de esa muerte, donde está demandando sangre. Y si las personas no entienden eso y siguen levantando esos altares, haciendo carnavales donde se pintan de este espíritu, vamos a mirar eso. Ese es parte de, de, de los espíritus. Yo sé que hay enseñanzas que se han introducido como, como, como que son como que eso fuera un juego, ¿no? Porque le dicen, no, pues es parte de la cultura, es parte del folclore, no es parte de la cultura, no es parte. De hecho, la palabra cultura quiere decir culto. Entonces, estos derramamientos de sangre que se dan es porque hay espíritus territoriales que demandan. Ellos están peleando en los aires, dice la Biblia, ¿verdad? Porque dice que nuestra lucha, dice la Biblia en el libro de Efesios 6:10, no es contra carne ni sangre. Y ahí menciona, dice, contra principados, potestades, gobernantes, huestes espirituales en regiones celestes. Cuando nosotros miramos estos gobernantes de la nación trayendo nahuales, trayendo chamanes, y creen que es parte de la cultura, no lo es, no lo es. Porque nuestros ancestros, que eran los mayas, ellos sacrificaban personas. Los incas sacrificaban personas. Los aztecas. Entonces eran culturas que eran violentas. Entonces, nosotros, si queremos ese Dios de paz que habla la Biblia, ese Cristo, porque la paz no solamente es un estado de que usted dice, pues yo quiero paz, quiero tener seguridad. No, la palabra paz se utiliza como, por ejemplo, a los oficiales, los policías, les dicen oficiales de la paz. ¿Qué significa eso? Que la paz implica orden, implica traer el gobierno de los cielos a la tierra. Esa es la paz. Ahora bien, el hombre que no tiene a Dios no va a vivir en paz, no va a vivir. Yo obviamente pues viví en mi país, un país violento. Honduras es uno de los países más violentos del mundo. Y yo vine a Estados Unidos buscando esa paz, esa tranquilidad, donde yo pudiera salir a la calle, no tenía miedo que algo me iba a pasar, como en mi país, ¿no? Pero hace 3 años yo fui a Israel, y al lado de Israel, al ladito, viven los enemigos, los palestinos, y conviven juntos. Y yo me quedé impresionada porque siempre están en guerra y no hay paz. Entonces yo dije, Señor, esto
porque yo llegué y ahí es un constante eh, chequeo de que no hay una paz, pero viven en paz. Entonces, a mí el Señor me habló y me dijo, el enemigo nunca va a tener paz contigo, el diablo siempre va a atacar. Me dice, pero tú tienes que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz interna de saber que Dios es Dios, que Él está en gobierno, y mientras nosotros estemos ya haciendo la obra y hagamos la obra de Dios, no nos vamos a morir hasta que hayamos terminado esa obra. A Jesús lo trataron de alcanzar, de agarrar, y dice la Biblia que no lo pudieron tocar hasta que terminó su obra, ¿verdad? Entonces, vivimos en esta tierra y dice que mientras estemos en esta tierra, dice, muchas aflicciones tendremos, dice la Biblia. Pero dice también, pero de todas nos librará Dios. Entonces, Dios nos va a librar de cada una de las aflicciones que nosotros pasemos, pero tenemos que tener esa paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Y es algo que hoy, mi hermana, es lo que Dios le ofrece a usted, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la dificultad, en medio de lo que nosotros pasamos, está esa paz que nos guarda, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que esa paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, pero también dice que reinará sobre nuestros corazones. Entonces, muy importante que aprendamos a vivir en paz, porque esa es parte de la fe, esa es parte de tener esa fe. Amén. Pero es importante, mi amada, mi amada que está escuchando, que hoy usted se llene de fe y que ese espíritu de paz que Cristo dejó, como dice la Biblia, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Pero la paz, Cristo nos dejó esa paz y debemos de aprender a conservarla. Amén, hermano Carlos. Bueno, ahí está, solamente en Cristo se encuentra esa paz. Y bueno, como decía la profeta, la oración es muy poderosa para todo creyente. Y el que no es creyente, pues solamente confiar en el Señor, y Señor mandará sus ángeles para guardarte y cuidarte. Amén. 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 Así que adelante, profetas, el tiempo es suyo. Amén. Voy a dejarle en su corazón ese libro de Filipenses 4:6, donde dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, dice, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Entonces, le quiero dejar ese verso bíblico, está en Filipenses 4:6 y 7, donde dice, ¿verdad?, de que por nada nos afanemos, pero pongamos nuestras peticiones de oración delante del Señor. Bueno, la palabra que siento hoy compartir está en el libro de Hebreos 11 y dice así, ¿qué es la fe? Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros hablamos de fe, ¿de qué estamos hablando? Hay varios tipos de fe. Una fe natural, que todo mundo tiene, y una fe sobrenatural. Cuando usted sale de su casa y se va a trabajar, usted tiene fe que usted va a regresar a su casa, no piensa que ese día va a ser su último día y que no va a regresar a su casa. Simplemente usted le dice a sus hijos, ok, te veo por la tarde o te veo después, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fe natural. Es como la persona que aborda un Uber o que aborda un bus, ¿verdad? Y dice, ok, ese bus va para Los Ángeles, digamos. Usted se sube a bordo ese bus creyendo que ese bus no lo va a ir a dejar a México, no lo va a ir a dejar a Tijuana,
sino que lo va a llevar a donde usted va. Entonces, esa es una fe natural. Pero Dios, dice la Biblia también, nos ha dado una fe, y esta es la fe de la cual yo le quiero hablar a usted. Dice el libro de Romanos 12:3, dice que ninguno piense más alto de lo que debe de pensar de sí mismo, sino que piense con cordura. Y dice, de acuerdo a la medida de fe que le fue dada. Entonces, todos nosotros, todas las personas, Dios ha puesto en nosotros una medida de fe. Entonces, la fe tiene una medida, tiene una medida de esa fe. Cuando nosotros miramos el apóstol Pedro, que él mira al Señor caminando sobre las aguas, él se espanta, se asusta y dice, un fantasma. Y dice la Biblia que el Señor les dijo, tened ánimo, soy yo. Dice que Jesús les dijo. Y dice que Pedro se emociona y le dice, ay Señor, le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y viene Jesús y le dice, ven, da la orden, ven. Y Pedro tiene suficiente fe para salir de la barca, pone su pie en el agua y empieza a caminar, da los primeros pasos, pero dice que de repente mira el viento, dice, viendo el fuerte, recio viento, comenzó a hundirse. Ahora, si usted se va a hundir, usted no comienza a hundirse, usted va a hundirse de una. Entonces, ¿por qué Pedro comenzó a hundirse? No dice que se hundió, dice comenzó a hundirse. Y dice que Jesús viene y lo toma de la mano, lo levanta, no se enoja con él, sino que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, la duda es el veneno de la fe. La duda es lo que no permite que nosotros creamos lo que Dios nos ha dado. Esa duda, ¿quién plantó esa duda en el corazón de las personas? Bueno, dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios 4, dice 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, aquí vemos que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, como le dice la Biblia, es el diablo, es Satanás. Y dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, cuando una persona no cree, ¿por qué no cree? Porque hay este espíritu que endurece los corazones para que las personas no puedan recibir su milagro, no puedan creer. Entonces, es importante saber que hay un veneno de la fe que no permite que la fe opere en nosotros, que Dios nos ha dado una medida de fe, pero también que Dios quiere que nosotros guardemos esas medidas, esa medida de fe que Dios nos ha dado. Hay una palabra en el libro de Marcos 6, donde dice ahí 6:3, dice, no es el hijo del carpintero, no es el carpintero, el hijo de María, hermano, dice, y su hermano Jacob, José, Judas, Simón, ¿no está con nosotros? Sus hermanas no viven entre nosotros. Y dice, y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. Y dice ahí, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué Cristo Jesús no pudo hacer milagros allí? Porque ellos no creían
en Cristo. No creían. Le dijeron, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hermano de José? ¿No es este el hermano de Judas? ¿No es este? Y empiezan a hacer mención de la familia del Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen el entendimiento de que el Señor está utilizando a Jesús y lo menosprecia. Entonces, ese menosprecio no permite que el poder de Dios opere. Y dice ahí que no pudo hacer ningún milagro, dice el libro léalo, Marcos 6, verso 5, no pudo hacer ahí ningún milagro. Dice, sino que solo sanó a unos cuantos, dice, poniéndole las manos. Y dice, y estaba maravillado la incredulidad de ellos. Es interesante mirar que Dios se maravilla de la incredulidad de las personas. Entonces, aquí vamos a entender que la fe es necesario para que yo obtenga mi milagro. Y para que yo obtenga mi milagro, tengo que guardar y cuidar mi fe. Porque si no la guardo, si no cuido la fe, entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tambalear. Mi fe no está firme. Miramos en el libro de ahí mismo, en el libro de Marcos 5, donde Jesús sana a esta mujer del flujo de sangre. Dice que había ahí mismo este varón que se llamaba Jairo, que era era prominente, dice la palabra de Dios, era uno de los que trabajaban en el gobierno religioso de esa época. Y ahí dice, ¿verdad?, que él era prominente, conocido, era parte del grupo de los religiosos. Y él va en desesperación buscando al Señor Jesús porque su hija está casi muriéndose. Y dice la Biblia que cuando el Señor había sanado a esta mujer del flujo de sangre, dice que llegaron hombres que estaban, que venían a dar la noticia al oficial de la sinagoga, que era Jairo, y le dicen, tu hija murió. Y Jesús dice que lo oyó, pero como que no lo oyó. Me gusta en inglés porque dice overhearing. Overhearing quiere decir que aunque lo escuchó, no lo tomó en cuenta. Y se dirigió a Jairo y le dice ahí, no te dije que si creyeres, solo sigue creyendo. Sigue creyendo. Y dice allí que el 36, Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. El miedo es un espíritu, igual que la incredulidad, que no permite que la fe progrese. El diablo siempre va a querer poner esa duda en el corazón. Y dice ahí, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan. Mire usted, Jesús elige aún las personas que van a caminar con él. ¿Por qué no llevó a Tomás? Porque Tomás tenía un problema de incredulidad. Y él siempre andaba con estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, estos tres discípulos. ¿Por qué? Porque ellos creían, ellos miraban milagros, creían. Y dice ahí, y fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y los que estaban con él, dice, y los que estaban con ellos llorando y lamentándose. Entonces él les dijo, ¿por qué hacéis este alboroto? La niña no está muerta, sino que ella duerme. Mire, Cristo nunca dijo que la niña estaba muerta. Entonces, en la fe es muy importante aprender a hablar, porque lo que nosotros hablamos puede destruir el milagro o hacer que el milagro se haga. Entonces, debemos de entender que como usted hable, usted no puede ponerse de acuerdo con personas incrédulas. De aquí miramos que Jesús mismo no permitió que todos sus discípulos fueran, solamente Pedro, Jacobo y Juan. Pero dice ahí que ellos vinieron y que Jesús les dijo, la niña solo duerme. Y dice que se empezaron a burlar del Señor. Ahí lo puede leer usted, está en el libro de Marcos 5,
voy por el verso 40, y dice, y se burlaban de él, pero él echándolos fuera. Mire usted, Cristo Jesús, el tranquilito, el que no se mete en problemas, dice que los echó fuera. ¿Por qué los echó fuera? Porque hubiera pasado lo mismo que pasó allí en el libro de Mateo 6, donde dice, ¿verdad?, que no pudo hacer milagros. Porque cuando hay gente incrédula, va a ser bien difícil que se haga el milagro. Entonces, debemos de entender que necesitamos la fe si queremos ver un milagro hecho. Amén. ¿Y qué es la fe? Aquí dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que es lo que no se ve, pero dice también que la fe es una sustancia. Me gusta esa palabra porque dice, la fe es la sustancia de lo que se espera. Entonces, ¿qué sucede? La fe no se ve, pero Dios sí la mira. ¿Cómo la mira? A través de nuestras acciones. Como yo me comporto, ¿verdad? Miramos aquí que la fe tiene una base, la base de la fe es la esperanza, porque ahí lo dice. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, usted tiene que desarrollar la fe, pero para ello tiene que tener una esperanza viva, una esperanza donde usted le crea al Señor, declare con su boca que el Señor lo va a hacer, que lo está haciendo. Nunca pensar, porque hay hermanas que, mujeres especialmente, que tienen hijos que están en adicciones, que están en drogas, y gente dice, oh, ese nunca va a salir de ahí, oh, no, ese va todo el tiempo, va a ser. No, yo conozco gente que ha salido de las drogas, conozco personas que han sido liberadas de drogas. Entonces, tenemos que creerle al Señor de que Él es capaz de hacer el milagro. Y dice ahí, ¿verdad?, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios mira mi nivel de fe y la aprueba. Miramos que Cristo le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Y quiere decir que tenía fe, pero no la suficiente para caminar en el agua. Aún así, el Señor lo rescató. Y miramos a aquella mujer sirofenisa que va buscando un milagro en la Biblia. Dice que tenía una hija endemoniada y que ella le ruega al Señor, mira, mi hija está endemoniada. Y Cristo le dice, yo no puedo hacerte el milagro. Le dice, yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Ahora, cuando miramos este panorama, esta foto, ¿no? Tenemos que entender que esta mujer era de descendencia, dice la Biblia que era sirofenisa. ¿Qué significa eso? Que ella era griega, ella venía de donde estaban los griegos, ¿verdad? Que está un poco cerca de Israel, pero ella venía desde allá. Y Jesús, a él lo enviaron, y él sabe dónde lo enviaron, lo mandaron al territorio de Israel a predicar el evangelio. Usted mira, el apóstol Pablo dice que él fue enviado a los gentiles. Entonces, cuando nosotros somos usados por Dios, nosotros tenemos que saber hasta dónde llega nuestra influencia en el Señor. Entonces, ¿dónde Dios quiere que yo predique? Dios abre puertas, obviamente, ¿no? Yo predico con las hermanas de India, he predicado con personas, le he predicado a chinos, le he predicado a coreanos, y Dios siempre me ha abierto puertas, pero tenemos que saber en dónde, en qué plataforma nosotros somos efectivos. Por ejemplo, Dios me ha abierto la puerta a través de la radio y a través de medios de comunicación donde puedo predicar el evangelio. A otras personas no se les ha permitido, pero tenemos que saber cuál es nuestro nivel de influencia y prepararnos para esa obra. Y vemos que Jesús le dijo, yo no te puedo hacer el milagro porque yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Y le dice, ¿verdad? Le insiste ella y le dice, no es lícito, le dice, quitarle el pan a los hijos, dársela a los perros. ¿Por qué? Porque los hijos son los que tienen el derecho a la liberación de demonios. Y ahí le dijo Jesús, ¿verdad? Tú eres una perra, o sea,
En otras palabras, dice la Biblia, no le des las perlas a los puercos. Y dice que así como los perros, dice, vuelve al vómito. Entonces, vemos que hay personas que no vale la pena predicarles. Sin embargo, dice que esta mujer insiste tanto que ella, a pesar de la ofensa, le dice al Señor, Señor, como diciéndole, cierto, Señor, soy perra, pero los perros comen de la migaja de su Señor. Entonces, ella creía, que una migaja era suficientemente poderosa para sanar a su hija. Como diciendo, no me des el pan, pero dame una migaja. Y con una migaja mi hija va a ser sanada. Y Jesús se da vuelta y dice, wow, en ningún lugar he visto fe como la tuya. Y dice que se maravilló. Entonces, a Cristo lo maravillaron dos cosas. Una, la incredulidad, y otra, la fe. Y esta mujer, que era griega, que venía con una urgencia, una madre, ella era capaz de todo con tal de mirar a su hija libre. Entonces, Cristo le dice, wow, hágase como tú has pedido, porque la fe de ella hizo el milagro. Y si leemos la Biblia cuidadosamente, usted va a mirar que cada milagro que Cristo hace, la mayoría dice por su fe, por la fe de ellos. Cuando abrieron el hoyo en el techo para bajar el paralítico, dice que Jesús dice, viendo la fe de los amigos, sanó al paralítico. Entonces, la fe es como la moneda del cielo. Dependiendo de cuánto usted tiene, ¿ok? Esa fe activa el milagro. Ahora, ¿cómo yo recibo la fe? La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. No lo que oí ayer, sino oír. Oír es un verbo activo. ¿Ok? Es un verbo activo. Oír es constantemente oír hoy. ¿Ok? Es como decir correr, yo corro, tú corres, él corre. Es un verbo activo. Pero yo corrí, es pasado. Yo voy a correr, está futuro. Entonces, oír es un verbo en presente. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana yo voy a necesitar oír la palabra de Dios. Pasado mañana voy a necesitar oír la palabra de Dios. Yo voy a necesitar orar, conectarme, porque dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, la fe que Dios depositó en mí ayer, tal vez ya no la voy a necesitar. Hoy voy a necesitar una nueva dimensión de fe. Entonces, yo tengo que estar constantemente escuchando, conectada, leyendo la Biblia. Es parte de que mi fe sea activada. Y aquí miramos donde dice, por ella fueron aprobados los antiguos. Entonces, yo tengo que entender que mi fe tiene que recibir la aprobación de Dios para que Él suelte el milagro. Nosotros no hacemos milagros. Ningún hombre tiene el poder de hacer milagros. El milagro lo hace el Espíritu Santo, y quiero dejar eso bien claro. Porque hay personas que dicen, ay, yo oré y eso pasó. Ay, cuando yo dije esto, eso pasó. No. Dios puede usar a cualquiera que tenga fe, cualquiera que le crea a Dios. Ahí dice en el libro de Hebreos, donde estoy, 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador o galardonador de los que le buscan. Entonces, yo, si tengo fe, Dios va a cumplir mi galardón cuando, dice la Biblia aquí, ¿verdad? Cuando yo soy aprobado por Dios. Entonces, la fe trabaja de esa manera. La fe tiene una sustancia, porque dice la Biblia, la fe es la sustancia, y tengo que tener una medida. Esa sustancia tiene que tener una medida para que actúe el nivel de fe. ¿Qué significa eso? Se lo voy a poner de esta manera.
Mi esposo nació con una maldición de asma. Él desde que nació, él nació enfermo con asma. Todo el tiempo él estuvo con máquinas, con medicamento, siempre. Y cuando cuando yo me caso con él, obviamente pues le pegaban ataques de asma, era una cosa horrible, pero yo sabía que Dios lo podía sanar. ¿Por qué? Porque yo miré y escuché los milagros de Dios en la vida de mi mamá. Mi mamá fue levantada de una silla de ruedas. Mi mamá ha visto muchos milagros. Yo también los he visto. Entonces, aunque yo andaba rebelde con mi mamá y no quería nada con el Señor, yo sabía que Dios podía hacer el milagro. El caso que mi esposo se convierte a Cristo cuando yo tenía 23 años, mi esposo tenía 20, cuando él acepta al Señor como su Salvador. Empezamos a ir a la iglesia y él empieza a mirar los milagros, ¿verdad? Pero siempre con la misma circunstancia. Un día él va a un evento de un predicador muy famoso, que el Señor lo usa mucho en sanidades y milagros, y, y él recibe la sanidad. Mi esposo recibe la sanidad. Y ya no está usando su medicamento, ya. Pero de repente a los 3 meses él empieza la duda, le empieza a meter la duda. Y esa duda empieza a minarle la mente a mi esposo. Y decía a mi esposo, pero ¿cómo es posible que yo sea sanado si yo he vivido esto con esto siempre? Un día le pegó un ataque de asma, regresó de nuevo. Y él obviamente tuvo que empezar a usar ese aparato, el inhaler, ¿right? Ya no usaba medicamento, para la gloria de Dios, pero usaba el aparato. Cuando él se levanta de pastor, que el Señor lo levanta, y él empieza a ir a la montaña fría y a llevar equipos de hombres a la montaña, allá está frío, hay tierra, él le pegaban ataques de asma. Entonces, ¿qué pasaba con mi esposo? Él pasaba toda la noche orando. Toda la noche pasaba orando y pidiéndole al Señor que lo sanara. El caso que un día él dijo, no, yo tengo que ser sanado de esto, porque esto es un demonio, esto no es una enfermedad, yo tengo que ser sanado. Y él peleó 8 años hasta que el Señor lo sanó. Completamente sanado. Mi esposo fue sanado a los 38 años. Él tiene 55 y nunca más ha tenido un ataque de asma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La fe es progresiva. Nosotros podemos hacer que esa fe crezca. ¿Cómo? Con la lectura de la palabra, haciendo declaraciones yo sé que hay personas que dicen, ay, ya se cree Dios que está declarando y decretando. No, tengo que hacer declaraciones de fe, creyendo que Dios lo va a hacer, que Dios lo está haciendo y que Dios lo va a hacer. Entonces, muy importante mantener esa fe. Ahora, como dije, la fe es la sustancia que se necesita para ver un milagro. También la fe es el vehículo que necesitamos para entrar al cielo y tomar la bendición que Dios tiene para nosotros. Ahí mismo en Efesios 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mayor. El 5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo. El 7 dice, por la fe Noé, siendo advertido, dice, por Dios, construyó el arca. 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. 9 dice, por la fe entró, dice, como extranjero. 11, por la fe Sara misma concibió y tuvo fuerzas para dar a luz. Sabemos que Sara tenía 90 años cuando salió embarazada. 13, y dice, todos estos murieron en fe. En el 17 dice, por la fe Abraham. En el 21 dice, por la fe Jacob. En el 22 dice, por la fe José. En el 23 dice, por la fe Moisés. Entonces, todos los hombres
y mujeres de Dios que miraron milagros en la Biblia eran comunes y corrientes como usted y yo, pero tenían fe, tenían fe. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros desarrollemos la fe. ¿Cómo desarrollo la fe? Dice la Biblia, la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿En qué tengo fe yo? ¿Dónde está puesta mi fe? Mi fe está cimentada en la palabra de Dios, que Dios lo dijo, y porque Dios lo dijo y Él no miente, por eso va a pasar. Por eso cuando yo soy impulsada por el Espíritu Santo a orar por un enfermo, sé que Dios va a hacer la obra. Sé que Dios va a tocar a esa persona. Sé que Dios va a hacer la obra. Pero también del otro lado, la otra persona tiene que saber y creer que al orar algo se va a desatar. Un poder se va a desatar. Pero tenemos que entender que el poder no viene de ningún hombre, viene de Dios. Entonces, si yo tengo fe que Dios va a hacer la obra, y yo empiezo a orar y declarar y decretar que así como yo creo, así va a pasar, así va a pasar. Dice la Biblia que el que busca, halla. El que toca, se le abre. Entonces, la fe tiene ese poder de abrir la bendición, de desatar la bendición para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejarle hoy en su corazón, mi amado hermano, mi amada hermana? Que la fe, Dios ya la depositó en usted, que ya Dios le dio una medida de fe, que esa fe usted la puede hacer crecer. ¿Cómo la va a hacer crecer? A través de escuchar prédicas, a través de leer la Biblia, porque dice la fe viene por oír. ¿De qué quiere decir? Si usted puede leer la Biblia, la tiene que leer en alto, voz alta, para que su espíritu la escuche. Amén. Ahora, el veneno de la fe es la duda y la incredulidad. La duda es cuando yo pongo en duda el poder de Dios. Y la incredulidad dice que es el príncipe de este mundo, que es el diablo, el que ha cegado el entendimiento de la persona para que no lo crea. Entonces es muy importante que entendamos que hay personas que, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y por qué lo vas a hacer así? Y porque empiezan a cuestionar a Dios, ¿verdad? Es tremendo, pero yo he mirado gente que ha sido sanada de cáncer y no ha necesitado químico ni nada. Otros han tenido que pasar el proceso. Pero la cosa es que pasen el proceso o no lo pasen, es Dios el que sana. Es Dios el que sana, es Dios el que liberta, es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. Entonces, usted, hermana, hermano, aprópiese de Hebreos 11. Crea Hebreos 11. Dice la Biblia, por la fe, dice el 3, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces, la fe es el vehículo del cielo, la fe es la moneda del cielo, la fe viene por oír la palabra de Dios y la fe, aquí vemos, es que yo me alinee con la palabra de Dios. Porque dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que las cosas que son visibles fueron hechas de cosas que no existen. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios llamó a existencia las cosas para que fueran así. Entonces, si una palabra de fe es desatada, ¿ok? Eso hace y provoca el milagro. Porque el milagro lo va a soltar Dios. Yo tengo que ser aprobada en mi fe. Y mi fe declara lo que la palabra de Dios dice. No lo que mis ojos miran, no lo que mis oídos oyeron, sino lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios de esa enfermedad? ¿Qué dice la palabra de Dios de ese matrimonio? ¿Qué dice la palabra de Dios de ese trabajo? ¿Qué dice la palabra de Dios de esos papeles? De que Dios va a hacer la obra. Dice la Biblia en el libro de Jeremías 29:11,
yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar, no de calamidad, para daros un buen futuro. Entonces, Dios quiere darte un buen futuro, pero tienes que creer que Dios va a hacer la obra. Amén, hermano Carlos. Bueno, allí, hermano y hermana que estás en sintonía, esa es la fe, la certeza que no se mira. Hay que creerlo. Dice que no andamos por lo que no miramos, sino por lo que no se mira. Hay que mirarlo, que es un hecho en el nombre de Jesús. No hay que quitarnos esas palabras negativas. Quizás, o a lo mejor no. Va a ser en el nombre de Jesús. ¿Estás enfermo, enferma? Dios va a hacer un milagro en tu vida en esta hora. Simplemente creerlo, recíbelo. Di, yo soy libre, soy sano. Aunque te duela. Yo pasé un proceso en el hospital y no me quedé allí con los pies ahí levantados, allí, no. Yo me levanté, andaba corriendo en el pasillo, caminando para allá y decían las enfermeras, siéntese, acuéstese. No, que acuéstese, yo no vine de vacaciones, yo vine aquí con un propósito de Dios. Mi profeta ahí le estaba hablando a las enfermeras, le decía, oye, ¿tú conoces a Cristo? No, no, entonces, ¿qué esperas? Y yo les predicaba allí en la cama y luego me iba por los pasillos y miraba a los enfermos, Señor, libértalos, sánalos. Y cruzaba las puertas para allá y me corrían, hey, regrésese allá a su lugar. Y yo andaba orando, profeta. Entonces, usted, como uno de los milagros tremendos que me pasó, hermana, que se acuerda que les llamé, hermano, yo siento de participar la Santa Cena. ¿Se acuerda? Amén, Y la amén. Sí, tomé sí, recuerdo. y parece que más el Señor me levantó con más gloria, más poder, pero ustedes estaban orando, llegó el apóstol allá también, y bueno, hermana, aunque nos miremos que pareciera que ya nos vamos, el Señor dice, no, 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 tú todavía te necesito en la tierra. Y el Señor necesita a los que están trabajando para el reino de los cielos. El que no está trabajando, espera que se arregle, profeta, y luego se lo lleva, porque si no se va a perder. No, Dios está en gobierno de todo, pero debemos de mantener la fe. Y Amén. bueno, ¿cuántos milagros no han pasado allí en la oración, hermana? Todos los días. No hay días que no haya testimonios en la oración de 4:45 y que siempre Dios está obrando poderosamente. Entonces, esto no es, como usted decía, profeta, es para decir voy a tener más gente. No, aquí el Señor Jesucristo no tuvo muchos, nomás eran 12, bueno, 11 buenos y uno malo. ¿Verdad? Amén. Pero con 12, ¿qué no hizo? ¿Eh? Miramos el calibre Amén. de Pedro, miramos el calibre del apóstol Pablo, miramos el calibre de que cuando llega a Ananías y Zafira, disciernen qué habían hecho, qué tramposos habían hecho con la propiedad. Y él dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No has mentido al hombre. A veces la gente piensa que le miente al hombre, profeta, sino que es a Dios. ¿Eh? Y Amén. aquí no Sí, es de así que, es. a ver, dígame, profetíceme, ¿qué tengo? ¿O qué me viene? No, aquí es de que Dios va a obrar al momento y al instante y a la manera de Él, no a la manera de nosotros, profeta. Así es, mi hermano Carlos, así es. Él la Bueno, está haciendo la obra. bueno, queremos invitarte para que tú, si tienes una pregunta o una necesidad de oración o necesitas aceptar a Cristo o necesitas reconciliarte, bueno, no pierdes la oportunidad porque Dios está dando tiempo. Y bueno, una de las cosas, profeta, que tuve en esta noche, yo tuve un sueño donde ya faltaba muy poco para que la iglesia fuera arrebatada. Entonces, los ángeles ya están alineados prácticamente. En cualquier momento van a tocar las trompetas y el padre le va a decir al hijo, ve por tu amada, por mi amada, por tu amada, ve, Amén. recógela. Amén. Y ya no hay tiempo que perder, profeta, porque miramos todo lo que está pasando, todas las oposiciones, los demonios que se están moviendo. Esto no es normal que alguien caiga a veces enfermo, enferma, o que las opresiones que está haciendo el gobierno
no es porque el gobierno se los inventa, no. Son potestades, son demonios que están cautivando las mentes, profeta. Amén, así es. Y debemos de estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, buscando su rostro, creyendo que Él va a ser, porque dice la Biblia que Él viene por una esposa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, busque su sanidad, mi amado, mi amada, busque la respuesta en Dios. Él tiene la respuesta. Amén. Y Dios quiere llevarse a una iglesia gloriosa, digna de su venida. Rafael, amén. Dice, Dios le bendiga, profeta, bendiciones. Yo estoy escuchándoles desde que empezaron a hablar y me da mucho gusto saludarle, Dios le bendiga, pero yo me alejé de los caminos del Señor y yo quiero regresar porque la mera verdad, no ando con paz en el mundo como andaba antes. Por supuesto, no va a haber paz. Aquel que se aleja de Cristo no va a haber paz. ¿Por qué? Porque vienen otros espíritus más y se apoderan del cuerpo, ¿no, profeta? Amén, así es. Dice la Biblia que cuando el hombre fuerte dice, dice, cuando el espíritu inmundo ese sale del hombre y se anda por lugares, anda ido buscando donde reposar, pero dice que al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces dice que muchas veces esa persona puede ser peor que antes, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos que cuando nos arrepentimos y regresamos al Señor, Él nos limpia y no tenemos que regresar otra vez a donde estuvimos, ¿verdad? Yo lo entiendo, hermano. Yo a los 12 años me aparté del Señor, me alejé del Señor, no le conocía. A los 17 tuve una experiencia con el Señor, me alejé de nuevo, pero a los 23 el Señor me alcanzó y ya nunca más de ahí, porque allá atrás ya no hay nada bueno. Es muy importante que nosotros entendamos que ya Dios nos rescató y no tenemos que volver atrás. Amén. Así que déjenos orar por usted, mi hermano. Solamente repite estas palabras. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que necesito que me laves con tu sangre preciosa. Hoy te pido perdón por haberme alejado de ti y te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, que me ayudes a levantarme y a conocerte cada día más. Fortaléceme en tu espíritu, Señor. Hoy renuncio a todo pacto que yo haya hecho con mi carne, con el mundo y con el diablo, y tomo el pacto del sacrificio redentor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo fue violentado para que yo sea libre de toda enfermedad. Su sangre fue derramada para que yo sea limpio y salvo. Y hoy acepto ese sacrificio. Reconozco que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Él murió en la cruz por mis pecados y que resucitó, que está a la diestra del Padre. Y que si Cristo viene hoy o yo muero, yo voy a estar en la presencia de Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Ven a mi corazón, entrónate en mi corazón, Señor Jesús. Espíritu Santo, ayúdame a caminar recto, a conocer al Padre cada día más, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano Carlos. Hermana María dice, yo tengo una pregunta, profeta. Dios le bendiga, gracias por esa enseñanza tan gloriosa. Dice, yo les he predicado a mis hermanas, a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, y pues escuchan atentamente, pero ellos dicen, cuando ya me vaya a morir, dice, pues yo acepto para yo así disfrutar al mundo, porque pues a mí
me crié en este mundo donde me gustan las pachangas, donde me gusta andar aquí para allá. Y yo les digo que no. Ellos, si se mueren en pecado, se van a perder. Y ellos dicen no. Les sacan Biblia también. El ladrón en la cruz se arrepintió. Y él fue salvo, se fue al paraíso. Y entonces dicen, pues, ¿qué puedo hacer, profeta? Porque ellos no entran en razón. Ellos dicen que esperan para el último momento, pero ellos no quieren vivir una santidad delante de Dios. Am, Siga orando por ellos, mi amada. Siga creyéndole al Señor que Dios va a hacer el milagro. Tuvimos una situación de eh, una hermana eh, en Cristo, que ella tuvo cáncer en el estómago. Estuvimos orando por ella. Dios la sanó del cáncer, la sanó completamente. Y cuando Dios la sana, ella se va a una fiesta y empezó de nuevo, igual con la tomadera, igual, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? El cáncer y regresó más fuerte, peor. Y ella sabía que era consecuencia de volver atrás. Al final oramos por ella de nuevo, pero ¿qué pasó? Bueno, pues ella falleció. Entonces, hay personas que Dios va a tratar con ellas y no les sorprenda que trate con ellas duramente. Dios ha tratado conmigo duramente porque dice la Biblia que Dios al que ama, dice ahí, ¿verdad? En su palabra, que al que ama, dice que Él corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, Dios obviamente pues nos va a salvar, ¿verdad? Él va a lidiar con nosotros. Pero hay una promesa en la Biblia donde dice, se salvó tú y será salva toda tu casa. Entonces, en el caso de mi madre, ella oró por cada uno de los familiares de ella. Muchos no querían nada con el Señor. Unos, como en el caso de mi abuela, se le soltó una hemorragia de sangre en la nariz, donde el doctor le había dado 78 horas de vida. Mi abuela aceptó a Cristo y fue sana y fue salva. Ella todavía vivió 15 años después de esa situación que ella tuvo. Entonces, usted solo órele al Señor. Dios no obliga a la gente a seguirle ni a servirle, pero sí permite que sucedan situaciones, porque Dios no hace que sucedan esas situaciones, pero sí permite porque hay derechos legales del diablo para hacerle la contra a las personas. Entonces, simplemente Dios quita su manto de protección de esas personas y tarde o temprano esas personas van a dejar que Dios va a permitir que el diablo las trate. Ya cuando se miren todas revolcadas, ahí es donde ellas vienen y buscan del Señor. Entonces ahí es donde usted va a aprovechar la oportunidad de presentarles el Evangelio. Se lo digo porque a mí me pasó, yo no quería nada con el Señor, igual a mí me gustaba mucho el mundo, me gustaba la fiesta, me gustaba la bebedera, pero cuando el Señor me alcanza, ok, ahí fue donde pues mi mamá ya me había dicho, Dios es tu padre y no por mucho que tú corras de él, Dios te va a alcanzar. Y así fue, Dios me alcanzó, después de que Dios me alcanzó a mí, alcanzó a mi hermano, él es pastor también, Pastor Santiago, mi cuñada fue alcanzada, mi esposo fue alcanzado, mi hermana, mi mamá, pues me acuerdo que mi mamá vino aquí, mi hermana es psicóloga y ella, pues, una mujer que es muy acomodada, ¿no? Y mi mamá me dijo, yo miro a tu hermana, me dijo que se está volviendo muy ambiciosa, me dijo mi mamá. Y yo me acuerdo que me la llevé a la montaña
Y cuando me la llevé a la montaña, mi mamá, hay una montaña donde nosotros vamos a orar y ahí hay una cueva. Y cuando yo llevé a mi mamá a esa cueva, mi mamá entró y había un pequeño altar en esa cueva. Y mi mamá se tiró y empezó a llorarle al Señor de una manera donde le dijo, Señor, yo te pido por mi hija, le dijo, que mi hija se está perdiendo y se está volviendo muy ambiciosa. Y a ese año fue que le pegó el cáncer a mi cuñado y mi hermana no tuvo más remedio que me llamó, me dijo, mira, esto es lo que está pasando, ¿qué tú crees? Le digo, ¿qué creo yo? Yo creo que Dios, le digo, si no te pones las pilas, te va a quitar, va a permitir que tu marido se muera y vas a criar a tus hijos sola. Y entonces ahí es donde ella tuvo temor y se acercó al Señor. El Señor sanó a su esposo. Mi hermana ahora es una hija de Dios, una sierva de Dios. Sus hijas también van a la iglesia. Así que yo creo, como dice la Biblia, se salvó tú, será salva toda tu casa. Entonces, no quiere nada con Dios, déjenlo. Déjenlas, usted solo ore por ellos, porque va a llegar el momento en que Dios va a permitir cosas y ahí va a ser el momento que usted va a tener la oportunidad de hablarles del Señor y de dejar que Dios haga la obra en ellos. Amén, mi hermano Carlos. Dice la hermana Esther, pregunta, profeta, yo tengo años en la iglesia, pero no ha crecido. Siempre la carne me ha vencido. La carne me ha llevado a hacer cosas indignas. ¿Qué puedo hacer si me gustan las cosas de la carne y nunca he tenido una experiencia genuina con Dios? ¿Dios me perdonará o yo estoy destinada para perderme para siempre? Dios le bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermana, por esa sinceridad. Usted lo que puede hacer es pedirle al Señor que se manifieste a usted. Dios es Dios y Él es capaz de demostrarle quién es Él. Cuando sinceramente nos hincamos y buscamos de Él, el Señor nos despierta, nos despierta. Ahora, si hay deseos en usted como lo dijo ahorita, los deseos de la carne, yo lo entiendo muy bien. Hay varias maneras que Dios nos liberta de esos deseos de la carne. Yo fui alcohólica, sin embargo, nunca pisé un lugar de Alcohólicos Anónimos. A mí el Señor literalmente me libertó. No tuve yo que hacer ningún esfuerzo, simplemente el Señor me libertó. Sin embargo, el tabaco era una cosa bien difícil para mí, dejar de fumar. Era algo que a mí me gustaba. Entonces, ese deseo estaba en mí. Me acuerdo que yo me acercaba a un estudiante que fumaba y me acercaba a ella para que me tirara el humo porque yo sentía el olor, ¿verdad? Lo sentía delicioso porque para mí era adicta a la nicotina, ¿no? Y dije yo un día, mañana le voy a decir que me dé un jalón, dije yo. Y me acuerdo que llegué a la casa y en la noche me sentí tan avergonzada, como usted dice ahorita, ¿verdad? Y me hinqué y empecé a llorarle al Señor. Le dije, Padre, tú me tienes que libertar de esto, me tienes que liberar de este vicio, le dije yo, me tienes que ayudar. Y el Señor me respondió y me dijo, no te voy a liberar porque tú deseas, tu cuerpo desea, me dijo, desea fumar. Hasta que tú hasta que tú dejes el deseo, no te lo voy a quitar. Entonces, me acuerdo que yo me tiré al piso a llorar y le dije, Señor, yo te pido con todo mi corazón que me ayudes, que me quites este deseo, por favor. Y fue esa rogativa tan fuerte en mi corazón. Y el Señor me habló y me dijo, está bien, te voy a ayudar, me dijo. Y al día siguiente, cuando yo llegué con esta muchacha, pues yo venía con la misma intención, ¿verdad? De sentir el olor. En el momento que ella empieza a fumar y que ella me tira
y siento el olor en mi nariz del tabaco. Comienzo a vomitar. Me dio un asco horrible. Entonces, yo no puedo oler el cigarro porque yo literalmente me vomito. Entonces, esa fue la manera como Dios me libertó. Me libertó de esa cárcel. Ahora bien, habían otros vicios en mí. Uno de ellos era de comerme las uñas. Yo sé que para usted, tal vez usted diga, no, pues ese no es tan malo. Para mí sí, porque yo me sangraba mis uñas. Y era una vergüenza. Eh, yo no podía tener uñas largas porque yo me las comía. Y un día me acuerdo que yo le dije, Señor, yo tengo que ser libre de esto. Y en un ayuno de 40 días, nosotros siempre hacemos ayunos de 40 días al inicio del año, así ¿cómo le puedo decir? Sin intención ni nada, simplemente yo estaba en un ayuno. Cuando terminé el ayuno me veo mis uñas largas. Y el Señor me dijo, mira, hija, ya te liberté. ¡Wow! ¡Wow! Yo le dije, Padre, gracias. Gracias. En esos ayunos, en esas oraciones, en esas declaraciones de fe, Dios hace milagros con nosotros mismos. Y poco a poco Él nos va limpiando de todo lo que haya en nuestro corazón y nos va restaurando en nuestra mente y corazón. Así que pídale al Señor, dígale, Señor, ayúdame a ser libre de todos estos vicios. Entonces la liberación es progresiva. Dios nos va limpiando. Lo difícil para mí quitarme las malas palabras. Tardó 3 años el Señor en corregir mi vocabulario porque yo era muy mal hablada. Y hasta que el Señor hizo la obra, y ahora digo yo, wow, Señor, gracias, gracias. Y de vez en cuando ahí el Señor me dice, esto está mal, esto no me agrada de ti, esto no me gusta. Y Él, cuando nos habla, wow, sentimos esa convicción en el corazón de que es el Espíritu Santo que nos está llamando la atención. Y es cuando dejamos lo que el enemigo nos quiere robar. Amén. Amén, hermano Carlos. Esta vamos a hacer la última, porque aquí me llamó mucho la atención. Así de que las otras las dejamos pendientes. Profeta, dice, Dios le bendiga. Yo me quiero declarar, y no da nombre, hermana. Bueno, se vale, porque dice que a lo mejor hasta usted lo conoce. Dice, y no quiero dar mi nombre, pero yo estoy en una iglesia y soy músico. Pero yo peco sin temor. Y tengo una relación con una hermana en la iglesia. Y mi pregunta es, ¿qué debo de hacer? ¿O dejo de tocar? ¿Voy con el pastor y le digo la situación? ¿O simplemente me salgo? ¿Qué puedo hacer? Dios le bendiga. Si es un pastor que tiene, si es un pastor que tiene frutos de pastor, ¿qué significa eso? Que el pastor va a orar por usted para arreglar esa situación. Obviamente, pues vaya con su pastor y hable y ore. Si esa mujer está soltera y usted quiere hacer vida con ella, entonces cásese, porque la Biblia dice no casarse, que ok. Entonces ahí es otra situación. Lo tremendo, bueno, primero ir al pastor, como le dije, confesar su pecado y que Dios le liberte, ¿no? Para que usted sea libre de eso. Pedir perdón, ¿verdad? Al pastor, a esa señora o esa mujer, ¿verdad? Y decirle, Señor, ayúdame a ser libre de esto, porque esa es una atadura. Hay una maldición que usted está abriendo una puerta en lo que son las maldiciones financieras, no solo a su propio hogar, sino al hogar de ella. Entonces,
ser sincero y pedir perdón y decirle al Señor, Señor, libértame de esto. Pero va a necesitar alguien que ore por usted para que usted sea libre de esa atadura. Amén. Bueno, ahí Entonces, está. lo que podemos hacer ahorita es orar por usted para que Dios le dé la fuerza y le dé las palabras y que no lo vayan a mal juzgar, ¿verdad? Porque pues todos venimos de un trasfondo de maldición. Amén. Amado Padre, te doy gracias por esta persona Sí, Señor. que llamó y que tú, Señor amado, tengas misericordia y hagas la obra para que esta persona sea libre, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de comenzar de nuevo cada día. Como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana. Te pongo en tus manos la vida de este varón, la vida de esta mujer que está casada. Tengas misericordia, Señor, y que hagas la obra en ellos y que tú restaures estos hogares, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén, Bueno, hermano Carlos. Bueno, otra manera, amado oyente, de usted crecer, como decía, ¿cómo viene la fe? En oír la palabra, ¿verdad? ¿Y cómo viene la fe? Pues escuchar la palabra, escudriñarla y otra de las maneras, informarte bien. Por eso le vamos a decir a la profeta que nos dé información de todos los libros que tiene, porque ahí hay mucha enseñanza, mucha información, Amén. mucho que puedes tú crecer espiritualmente, hermano y hermana. Y bueno, pues son maneras que tu fe va a venir, y ya cuando tú hayas obtenido una fe y no dudes como Pedro, vas a obtener muchas bendiciones de parte de Dios. Así que, profeta, si puede, cómo pueden conseguir sus libros y mencionar cada uno de ellos, y también los de su hija y del apóstol, para que los oyentes. Y bueno, tú, si eres un oyente recién, te recomendaríamos que leas esos libros que te van a ayudar. Yo me acuerdo que al principio, cuando el Señor me alcanzó, me compraba esos libros y me ayudaron mucho. Y todavía sigo, todavía no acabo de aprender, profeta. Amén. Sigo. Y aunque la carne Amén. dice, no, vas a leer, te vas a poner a cuenta. Sí, es bueno Sí. estar informándose uno, profeta. Sí, sí. Hoy compré yo un libro, yo, obviamente pues yo compro varios libros, pero hoy compré un libro, vale $162, es una Biblia. Y es una Biblia que tiene traducción al español y tiene traducción hebreo y griego. Y siempre estamos aprendiendo, siempre estamos invirtiendo en la palabra de Dios para que instruirnos en lo que Dios tiene para nosotros. Sí, para la gloria de Dios he escrito 5 libros. El primero se llama La fe y su poder, está en inglés y en español. Los 2 están en Amazon, usted los puede comprar en Amazon. Busque ahí doctora Marilia Balas y allí están los libros en inglés. Niveles de guerra espiritual está ahí también, La fe y su poder está ahí. También está este libro de Dame 5 minutos, que es un devocional de 60 días. Y está también de la oración a la intercesión, de la intercesión a la guerra, que es un libro de despertar el deseo de orar, ¿verdad? Están en inglés. Si usted los quiere obtener en español, comuníquese con el hermano Carlos y con mucho gusto yo se los hago llegar. Mi esposo ha escrito un libro, se llama Llamados a Gobernar, y es un libro lo recomiendo para personas que están formando discípulos. Este es uno de los libros que usted va a necesitar para poder discipular a la persona. Mi hija ha escrito 2 libros y uno de ellos está en inglés y en español. Se llama El don de José, y ese libro es cómo interpretar los sueños. El otro libro que ella escribió se llama se llama El diario de una virgen, Jesús mi primer amor, y habla a los jovencitos de cómo mantener
una vida de celibato, una vida esperando en el Señor que traiga a tu esposo, tu esposa, y guardándote de los peligros de lo que son salir embarazado mientras uno no se ha casado o caer en tentaciones de sexo. Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Escribiendo libros de esa manera. Amén, mi hermano Carlos. Bueno, pues ahí está la información. Puede llamarme a mí al área 323 al 427-1426. Área 323 al 427-1426. Y también busque a la profeta porque se pone bueno cada mañana. Allí la oración a las 4:45 de la mañana. Así de que busca a la profeta allí en Facebook y ahí va a estar ella compartiendo lo que siempre comparten tanto como su esposo, los hermanos y las hermanas. Ahí está todos los días, los 7 días de la semana, las 24 horas casi. Aleluya. Así de que no, la profeta, el apóstol se acuesta temprano, la profeta también ya casi a dormir porque se levantan temprano, ¿verdad, profeta? Amén, amén. Él ya se acostó, ya está dormido. Aleluya. Bueno, vamos a despedir la programación entregando los micrófonos a las cabinas de radio. Gracias, mil gracias. Vamos a pedir que la profeta nos despida y así pues ya entregamos los micrófonos allá a las cabinas de radio, dándoles gracias, hermanos y hermanas. Recuerda que tienes una cita el día de mañana con la pastora Dilcia. No te lo puedes perder a las 7 de la noche. Así de que hacemos la cordial invitación. Y también la profeta regresa una vez más el día jueves a las 6 de la tarde, hora de California. Así de que no te lo puedes perder. Así de que, profeta, agradeciéndole a Dios como siempre y dándole toda la gloria a nuestro Dios que nos permite llegar a millones de corazones que están allí atentos recibiendo la palabra. Amén. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día de bendición. Gracias porque tú nos guardaste y nos has librado, Señor, de tantos peligros. Y hoy te pido, Señor, por cada uno de los que están escuchando la programación, que han sido tocados, Señor, darles la fuerza para que se mantengan firmes en la fe, sabiendo, Señor, que ese es el regalo que tú nos has dado, Señor, la medida de fe. Ayúdanos a crecer, Señor, en fe, en sabiduría, conocimiento, revelación tuyo. Te pido que guardes cada matrimonio. También te pido por mis hermanos, Señor, hispanos que están pasando esta persecución, Señor. Que tú tengas misericordia de tu pueblo. Sabemos que tú has traído a tu pueblo, Señor. Muchos de ellos vinieron de sus países. Que tú los trajiste, Señor, para orar por esta nación. Guarda, Señor amado, la vida de cada uno de ellos, sus familias. No permita, Señor, que sean familias, Señor amado, destruidas, sino que tú, Señor, manténlos firmes en amor, creyendo, sabiendo que tú estás en gobierno. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano Carlos. Bueno, agradecemos a la profeta y recuerda, ella regresa el día jueves. No te lo puedes perder. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos van a escuchar por WhatsApp, toda la cadena de hermanos y hermanas que van a estar escuchando el mensaje. Así que les damos la bienvenida, los bendecimos y creemos y decretamos. Mientras que están escuchando, ustedes reciben un milagro de parte de Dios. Amén. Y que la fe no va a ser poquita, va a ser en abundancia en el nombre de Jesús. Eso es nuestro deseo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te proteja. Y que tengas un buen sueño de paz, de gozo, de alegría, de visiones, revelaciones. Recuerda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Buenas noches, profeta. Buenas noches, hermano Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Pasamos los micrófonos a las cabinas de radio. Buenas noches. Este fue el programa radial Cristo es la Respuesta, conducido por el evangelista Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California, transmitiendo para Shekinah 95.1 FM en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en Shekinah TV, a través de Roku y a través de la 100.9 Conquistadores para Cristo en Atlanta, Georgia, Radio Fe 96.9 en Tijuana y Radio Fe 90.9 en Los Ángeles, California. Hasta la próxima. Dios te bendiga.